Buenas tardes, mi nombre es Danilo Turizo. Ya estamos completando. Este es el video número 7 del semestre de estática. En este corte estamos viendo cómo hallar el centroide en figuras geométricas, ya sean rectángulos, cuadrados, triángulos, rectángulos. Y hoy voy a explicar un caso porque hay dos métodos de cómo hallar el centroide. Puede ser el método discreto, que es el del que vimos anteriormente en la tablita, calcular las áreas de las secciones, cuando son dos o tres más secciones. Y en este caso, el método continuo, que es utilizando las integrales, eh, para por medio del diferencial hallar el centroide de la figura y así calcular completamente el centroide de la figura. En este caso, hoy vamos a hablar sobre un ejercicio del taller, del primer taller que se envió este tercer corte, y nos muestran una parábola. Yo utilicé distancias diferentes, vamos a jugar con esto y le cambié la ecuación. Entonces, vamos al grano. Para empezar, lo que necesitamos es conocer realmente la ecuación de la parábola o de la figura que nos estén dando y la distancia de los límites, ¿no? Entonces, hay dos ecuaciones, tanto para x y para y, para determinar el centroide. Vamos a empezar hallando el área, porque en esta ecuación, para x, tenemos que la integral de x va a ser por el diferencial del área sobre el límite del diferencial del área. Y para hallar este diferencial, lo único que tenemos que conocer realmente es cómo vamos a sacar el diferencial. Entonces, acordémonos que en las clases de ecuaciones tenemos una recta, ¿cierto? Y esta figura rectangular tiene un centroide que para el caso de y igual x a la 2 va a estar en la mitad, y la mitad de y es y medios, ¿cierto? En este caso, el diferencial acá en dx pues queda igual y va a estar en el eje x. El límite va a ser de 0 a 1 y eso es lo que vamos a utilizar para hallar el área. Entonces, sabemos que el área de un rectángulo es la base por la altura, y como en este caso la altura es y el centroide está en la mitad, entonces y medio. ¿Okay? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Vamos a hallar el área de la figura. Entonces calculamos, si se ve ahí, sí. Entonces, bueno, como ya hemos quedado entonces, el área de este diferencial, ¿sí?, el que dibujamos aquí para calcular el centroide, va a ser igual al diferencial de área por el límite, que tiende de 0 a 1. De 0 a 1, ¿por qué? Porque es la distancia que comprende toda la parábola, el d de x, ¿cierto? Pero el y, ¿qué es? Y es igual a x al cuadrado. Entonces, esto es igual a... Para calcular este límite, lo que hacemos entonces es que a este cociente le sumamos 1, y ese valor que nos dé arriba es el mismo del numerador, ¿sí? Y como el límite va de 0 a 1, de 0 a 1 comprende. Para el primer valor lo reemplazamos en x, que es 0, y 0 sobre 3 va a dar 0. Y para el siguiente caso, 1 a la 3 va a ser 1 sobre 3, esto nos va a dar un tercio. Entonces, este va a ser el resultado de la integral del diferencial de área. Este es el valor que necesitamos, que es el área, que es el diferencial. El área de este rectangulito. Listo. Entonces, nos vemos aquí. Entonces, el diferencial de área va a ser igual a un tercio. Ahora vamos a calcular para x
que va a ser igual la integral de 0 a 1 de x por el diferencial de área sobre la integral del diferencial de área que ya la tenemos, que es 1/3. ¿Sí? ¿Qué sigue aquí después? De que la integral de 0 a 1 de x, pero el diferencial de área, como ya habíamos calculado, que es este reemplazo que está aquí, es y, ¿sí? Por el diferencial de x, que es la base por la altura, sobre 1/3. ¿Qué es esto? Esto es entonces de que la integral de 0 a 1 de x, pero y ya no es y que es igual a x al cuadrado. Entonces x al cuadrado por el diferencial de x es igual a 1/3. Para resolver esta integral multiplicamos estas dos variables y este valor se le suma, ¿cierto? 2 por 1, x por x. Entonces vamos acá de que el límite de 0 a 1 de x a la 3 por el diferencial de x es igual a 1/3. Para x, entonces, el valor que comprende de que x a la 4 sobre 4 del límite de 0 a 1 sobre 1/3. ¿Sí? Para el primer caso, por ser 0, tiende a 0. Para el segundo, nos queda que 1/4 sobre 1/3. Y aplicamos la ley de la oreja. Y esto nos da de que 4 sobre 3. Entonces, la calculadora, 4/3 es igual a 1.3 el valor de x. Ahora hacemos el mismo procedimiento para y. Entonces anotamos aquí entonces que para x el centroide de la figura está a 1.3 en el eje x. Ahora vamos para el eje y. Para la eje y, entonces, tenemos de que ya tenemos. Ok, entonces tenemos que para el caso en y, que sería la altura, ¿cierto? Por la base, pero en este caso, y que es aquí, como es la mitad de la altura, ubicamos y medios por y por d de x sobre 1/3. Esto va a ser igual. Y por y va a dar el límite de 0 a 1 de y a la 2 sobre 2 por d de x sobre 1/3. ¿Qué continúa? Sacamos el 1 medio, ¿cierto? 1 medio, dejamos el límite 0 a 1. Esto aquí entonces queda de que sacamos a y, sacamos el 2, perdón, queda y medios del dx sobre 1/3. Tenemos que dejar todo en función de x, ¿cierto? Entonces, y a la 2, en este caso, ¿qué es y? Y es x a la 2. Entonces, igualamos que 1 medio del límite de 0 a 1 entonces, y que es x a la 2 al cuadrado por el diferencial de x, todo esto sobre 1/3. Esto es
un medio, ¿cierto? Esto es x a la 4, de 0 a 1, x a la 4 por el diferencial de x sobre un tercio. Ahora sí aplicamos, desarrollamos el integral. Tenemos que un medio, x a la 4 más 1 es x5 sobre 5 y esto sobre un tercio, perdón. Como esto va multiplicado, ¿cierto? Hacemos la respectiva multiplicación. Perdón, aquí el límite va de 0 a 1. Aplicamos este límite aquí, primero el límite, ¿cierto? Esto nos da entonces que un medio por 0 al primero y un quinto sobre un tercio. Esto nos va a dar un medio por un quinto y esto sobre un tercio. Y esto nos da 3 décimos. ¿Sí? Entonces, para y está a 3 décimos. Y 3 décimos es 0.3. Entonces, ya aquí encontramos el centroide para esta figura. Para este caso entonces el resultado es que el diferencial de área va a ser igual a un tercio. Para x va a estar en 1.3, ¿cierto? Está como para aquí. Y para y está en 0.3. Y este es el resultado final del centroide de esta figura. Entonces, espero hayan entendido. Cualquier pregunta pueden dejar su comentario debajo del video y estaré atento. Seguimos en el otro video para explicar cómo podemos hallar el centroide utilizando el método discreto. Voy a buscar un ejercicio y ahorita continuamos.